Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias te damos en esta tarde ya, Señor, por tu palabra que podemos abrirla. Gracias Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, porque a pesar, Padre, de que nosotros muchas veces somos infieles, de que muchas veces, Señor, no te obedecemos a ti con fidelidad, aún así, Señor, tú tienes piedad de nosotros, tu misericordia se renueva y, Padre, no nos pagas conforme a lo que merecemos, sino nos pagas, Señor, conforme a tu misericordia, que es grande y esta se renueva cada mañana. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra, pero que sobre todo nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas, Padre. Necesitamos de ti, ayúdanos, Señor, a esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace unos años estaba estudiando en la Facultad de Odontología y tenía una situación complicada porque la presión de estudiar en la universidad, aparte teníamos muchos proyectos que entregar, teníamos una larga carga en las clínicas odontológicas, teníamos que terminar ciertos pacientes, las prácticas profesionales, teníamos un examen muy duro de un doctor que era un profesor, pues, que de la clásica de todas las escuelas que hay ese tipo de profesores que se dan la fama de reprobar a la mayoría, ¿no? Y que reprueban de verdad y sí truncan y pueden truncar una carrera. Y entonces estábamos preocupados porque teníamos ese examen esa tarde, nos cambiaron los temas en el transcurso del día y entonces pues estaba complicado. Yo era el concejal del grupo y la dinámica de la universidad ahí en ese entonces cuando estudié no era que el profesor llegara a tu grupo, sino era que tú apagaras tu celular y te salieras del grupo y te fueras a otro salón, ¿verdad? Esa era la dinámica. Apagar el celular e irse a otro salón. Muy bien. Entonces, íbamos por ahí entre los salones y íbamos angustiados y mientras más pasaba el tiempo, más angustia teníamos. Más tarea, más carga y la verdad íbamos agobiados. Entonces salimos de un grupo y cuando íbamos al otro salón, ya estaba el otro doctor esperándonos en otro piso. Entonces yo iba adelante y volteo y veo las caras de mis compañeros alargadas, todos así, las mujeres ni siquiera iban peinadas, todas, híjole, así todas así angustiadas. Y yo recuerdo que volteo y les digo, ¿saben qué, muchachos? Tengo una idea. ¿Qué les parece si mejor nos hacemos la pinta? Vámonos, divirtámonos, juguemos, vámonos a un parque, jugamos, comemos, nos tomamos un refresco, platicamos, estudiamos, volvemos a jugar, luego nos volvemos a meter a sentar y nos volvemos a estudiar entre nosotros y otra vez y así lo hacemos. ¿Cómo ven? Y todos así viéndome, ¿no? Con cara de... Y entonces una muchachita, una compañera, ¿verdad? De mi edad, chicuela, muchachita, chaparrita con voz chistosa, va y me voltea y me dice, enfrente de todos, ¿y eso que tú eres cristiano? Y yo, ¿y tú eres católica? Pues sí, pero yo no me mofo de ser cristiano. Y mira, nos estás induciendo al mal. Dije, perdón, ¿verdad? O sea, si eso te es de tropiezo a tu vida espiritual, pues perdón. O sea, mi intención no es llevarlos a una cantina, les dije, ni echarnos unas caguas, ni nada de eso. O sea, mi intención no es esa, mi intención es relajarnos. Mi intención es de que podamos jugar y podamos divertirnos y que de esa manera nuestra mente se disipe toda la angustia y que podamos tener una mente más fría para el examen que tenemos al rato. No, que no sé qué, y empezaron a discutir que sí, que no, y todos terminamos en Selva Mágica. Si echamos la pinta, ¿sí? Jugamos 18, la traes, escondidas. O sea, estuvo padrísimo ese día. Y regresamos y todos reprobamos. No se crean. Gracias a Dios nos fue muy bien. Pero después yo platiqué cuando estábamos ahí en Selva Mágica y la vi ella bien divertida, ya con su lunch y todo ahí, ¿verdad? Y riéndose los que estaban en los juegos y todo. Y le dije, a ver, vamos a platicar tú y yo, ¿sí? O sea, no quería inducirlos al mal, perdóname si te tropecé, te hice que... ¿sí? Pero el hecho pues es de que yo me di cuenta, como en muchas otras historias que yo creo que cada uno de nosotros tenemos,
que nuestras vidas, una vez cuando decimos que somos de Cristo, nuestras vidas son una carta, y una carta abierta, en la cual Dios ha escrito un mensaje, y en la cual ese mensaje es para que todas las personas que nos rodean la puedan leer. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, o simplemente decimos que asistimos a una iglesia como esta, o decimos que leemos la Biblia, todos nosotros entonces nos exponemos a que lean nuestra vida, a que vean nuestra vida si es congruente lo que decimos con lo que hacemos, cómo actuamos. ¿Por qué? Porque nuestras cartas se convierten en algo abierto, algo que toda la gente puede leer y que toda la gente va a leer. Por eso dice la Biblia, ahí en 2 Corintios, ustedes tienen en el boletín, tienen ese pasaje, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3, dice que nuestras cartas sois vosotros, ¿sí? Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras vidas son una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres. Y dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Dios ha escrito mensaje en cada uno de nosotros a fin de que seamos leídos por todos los hombres. Ahora, la pregunta aquí es entonces, ¿qué se lee de ti? ¿Qué se lee de ti? Algo se va a leer. Cuando nosotros entonces nos exponemos ante un mundo y decimos que nosotros conocemos de Dios, o que nosotros amamos a Dios, o le alabamos a Dios, entonces la gente pone la mirada en nosotros, literalmente estamos en la mira de las personas. Están viendo nuestro actuar. Están viendo cómo nos comportamos, si lo que decimos, las actitudes que tenemos son acordes a lo que decimos, y entonces nuestras cartas se exponen a la gente y pueden pasar muchas cosas. Una cosa es de que la carta puede ser leída y no bien recibida. Y otra es de que la carta puede ser leída, bien recibida y que cause impacto en la vida de las personas. ¿Qué se lee de ti entonces? ¿Qué es lo que se lee de ti? Vemos que hay cartas que son leídas y que no son aprobadas. Son conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuáles son esas cartas? Las cartas son aquellas que dicen que son cristianos, que dicen que aman a Dios, que inclusive se ven en las iglesias cristianas, que inclusive se ve que salen con su Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y sus vidas dicen otra cosa. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, y es más impactante y más fuerte lo que hacemos que lo que decimos. Cuando entonces en nuestros diferentes roles, porque dice aquí que todos los hombres nos ven, ¿quiénes? Pues todos los que están a nuestro alrededor, hombres y mujeres, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde vamos a hacer ejercicio, en cualquier lugar donde estemos interactuando con personas, somos cartas abiertas. Ahora, nosotros podemos tener una lectura de nuestra carta en cada área en donde estamos, ¿no? Quizá dicen, no, pues como me comporto en la iglesia, no me comporto en el trabajo. Como me comporto en el trabajo, no me comporto en mi casa. Como me comporto en mi casa, también no me comporto con mis amigos. Y como que nos podemos adaptar, o tenemos la capacidad de adaptarnos según sea la circunstancia o las personas que nos están rodeando. Podemos adaptarnos y podemos entonces también confundirnos con ellos, inclusive ser hasta peores que ellos muchas veces. Podemos nosotros engañar a las personas que nos rodean, pero hay alguien dentro de este grupo, de este rol, que no vamos a poder engañar, y eso se llama la familia. La familia. Por eso Jesús dijo que no hay profeta en su propia tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la familia con nosotros es cuando se va a descubrir quiénes somos en realidad.
el amor real se vive en la familia. Ahí es donde los hijos conocen a uno, ahí es donde la esposa o el esposo nos conocen perfectamente y no los podemos engañar. Ahí asomamos el cobre tal y como somos. Por eso muchas veces nosotros no tenemos la confianza de venir inclusive hasta cantar. Cerrar nuestros ojos o levantar nuestras manos y adorar a Dios de manera libre. ¿Por qué? Porque quizás nos sentimos acusados. Algo nos acusa. A veces disfrazamos ese sentimiento con mi temperamento, ¿no? No, es que así soy yo. Y Dios me quiere y me ama como soy. Pero muchas veces no es así. Muchas veces en realidad nos sentimos tan mal y sabemos que estamos tan mal en nuestra comunión, en nuestra misma familia, que hasta nos asusta o nos da miedo siquiera cantar la voz, levantar la voz, mucho menos levantar nuestras manos y mucho menos cerrar nuestros ojos, porque eso es más espiritual todavía, pensamos, ¿verdad? Y que nuestro hijo nos esté viendo. Y que diga nuestro hijo, el que está a un lado y nos está viendo cantar, y nosotros acá, y él está viéndonos y está diciendo, qué hipócrita. Con esa vocecita, con esa boquita que está cantando ahorita, me insultó hace rato. ¡Qué bárbaro! Y te sientes acusado por tu propio hijo. Y te sientes acusado por tu esposa, por tu esposo. Y entonces, ¿qué haces? Te nulificas. Mejor no hacer las cosas. Y estoy hablando de un simple cantar. ¿Cuánto más servir a Dios? ¿Cuánto más compartir el Evangelio? ¿Por qué? Porque nuestra carta ha sido leída y nuestra carta ha sido no aprobada. Ha sido no aceptada. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 5, hablando Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Quería que me dijeran eso, mintiendo. La palabra clave aquí es esa, mintiendo. Porque muchas veces no mienten. Muchas veces ellos pueden perseguirnos, pueden vituperarnos y pueden decir toda clase de mal contra nosotros porque tienen la razón. Pero cuando no tienen la razón, sí eres bienaventurado, doblemente feliz. ¿Por qué? Porque pueden decir de mí misa lo que quieran. De todas maneras, el que me conoce es Dios y sabe Dios y sé yo que están mintiendo. Entonces eso te llena de alegría, te da autoridad. Lo triste es cuando no mienten. Lo triste es cuando nuestra carta es leída y no es aprobada, no es bien vista. ¿Por qué? Porque no mienten. Porque si transeo. Porque en mi trabajo sí me conocen como el impuntual. Me conocen como el tranza, el ladrón, el sedicioso, el murmurador, el aquel que está nada más buscando hacer caer al otro para yo subir, el envidioso, el tirano, el mala onda, o el que busca, el oportunista que busca cualquier vestigio para meterse y sacar provecho de alguien más, sacar provecho del mismo trabajo, el ladrón, el que se lleva las cosas a su casa, el que va de los impuestos. ¿Qué se lee de ti en el trabajo? ¿Qué se lee de ti? O en la escuela quizá eres conocido como aquel que no es responsable, aquel que es impuntual, aquel que no es justo, o aquel que pues no es honesto. ¿Por qué? Porque pues nada más está copiando los exámenes. Y ya estás en una carrera que vas a vivir de esa carrera, o piensas vivir de esa carrera, pero aún así has menospreciado la carrera. Y eso se lee de ti. El clásico que llega el profesionista que está dando la clase y conoce a sus alumnos y dice: en mi vida me atendería con él, o en mi vida lo buscaría a él para que me haga un trabajo profesional. Jamás. Quizá tienes fama de eso. O quizá tienes fama en tu casa, que ha sido leída tu carta ahí con tus vecinos y que no ha sido aprobada. ¿Por qué? Porque ni saludas a los vecinos, ni sabes cómo se llaman, ni siquiera
te preocupas por ellos, no conoces menos su nombre, menos vas a conocer sus problemas, su situación, cómo están ellos. Y entonces eso hace que, aunque vivas años y años en el mismo lugar, seas un desconocido para ellos. Y si te dicen y si te descubren por ahí que eres cristiano, entonces se cumple lo que dice la Biblia, que nuestras actitudes hacen que se blasfeme el nombre de Cristo. En lugar de ser bendición, podemos llegar a ser maldición para las personas. ¿Maldición en qué sentido, hermanos? Maldición en que la Biblia nos llama a ese tipo de cristianos piedras de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Alguien que ve y dice, y eres cristiano. Mira nomás cómo actúas. Actúas igual que yo o peor que yo. Y lo triste sería que tus vecinos le prohíban a sus hijos juntarse con tus hijos, con los hijos de los cristianos. Que eso pasó también en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel Dios les dijo que no se juntaran y no se mezclaran y no se dieran en matrimonio con los pueblos paganos, porque si no los iban a inducir a alabar, a adorar a los dioses de esos pueblos. Y en la historia de la Biblia nosotros podemos ver en Reyes y en Crónicas que los mismos pueblos paganos se avergonzaban de los creyentes en Dios, de los hebreos, y les prohibían casarse a sus hijos con las hijas de los hebreos. Creo que eso nada más pasaba en el Antiguo Testamento. Pero qué triste que ahorita el pueblo de Dios esté siendo aún peor testimonio a las personas que no conocen a Jesús. Que las cartas sean leídas y que las cartas sean no aprobadas. Que digan toda clase de nosotros, pero que no mientan. Por eso, hermanos, también ahí dice algo acerca de la importancia de que nuestra carta sea bien vista por los demás. Hay muchos que dicen, pues no me interesa, la verdad, qué flojera andar quedando bien con la gente. Ahí que ellos crean lo que crean, ¿no? Y no, hay una importancia aquí, si no, no estuviera en la palabra de Dios estos versículos, ¿no? Donde la idea es de que nos vean y que nuestra vida sea congruente con lo que decimos. Que nuestro actuar sea congruente con nuestro decir. Que ni siquiera necesitemos hablar, como decía aquel padre de la iglesia que escribió un libro y puso una frase que me encanta que dice: predica en todo tiempo y en todo lugar, y si te es necesario hablar, habla. Tu palabra se la lleva el viento. Tus hechos tienen mucho peso. Nuestros hechos, lo que hacemos, nuestras actitudes, como vivimos, son en realidad lo que reflejan lo que somos. Podemos hablar y decir que somos muy buenos, cuando en realidad nuestra vida no lo va a corroborar y caeremos entonces en hipocresía o en burla de la gente. Por eso es tan importante que nuestras cartas sean bien vistas. Es importante, ¿por qué? Porque querramos o no, nuestras cartas están abiertas. Somos una carta abierta. Querramos o no, ¿sí? Somos del dominio público. Estamos en la mira. La gente nos ve. Pensamos que no, que pasamos desapercibidos, pero no es cierto. La gente nos ve. Y nos ve detenidamente. Y podemos despertar en ellos hambre de Dios o desprecio por Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque nos da autoridad para evangelizar. Si nuestra carta es bien leída, nosotros tenemos autoridad para compartirles el evangelio. Y por ahí encontramos a muchos hermanos de diferentes iglesias en las cuales muchas veces nosotros no tenemos un buen testimonio, y esa es la causa principal por la cual no compartimos el mensaje de salvación. Acabamos de leer, acabamos de memorizar. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si nuestra carta está mal leída? O está bien leída, pero está no aprobada. ¿Con qué cara vamos a ir y a ser discípulos? ¿Con qué cara vas a ir y le vas a decir a alguien que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su Salvador? ¿Con qué autoridad moral lo podemos hacer? Yo quisiera que levantáramos aquí la mano ahorita, que dijéramos, ¿quién de aquí tiene autoridad espiritual para poder ir y acusar a un pecador y decirle que se arrepienta? ¿Quién? ¿Quién es digno?
Nadie, ¿verdad? Nadie, yo me incluyo, nadie somos dignos. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Lo fabuloso de aquí es de que Dios usa personas comunes y corrientes como nosotros, lo dice en Hebreos, personas sujetas a pasiones, como las nuestras. Dios ha usado siempre a personas que son comunes y corrientes, nada extraordinario como nosotros. Pero todas esas personas tienen un común denominador. Ese común denominador es de que son personas que han decidido obedecer a Dios y buscar a Dios a pesar de ellos mismos. A pesar del pecado, a pesar de la circunstancia, no se han rendido, no se han inutilizado. El problema con nosotros es de que le hacemos caso al diablo. Claro, tiene la razón, sabemos que el diablo es un acusador. Esa es su chamba, ver nuestro error e ir y acusarnos delante del Padre y entonces regresar y achacarnos esa acusación e inutilizarnos y destruirnos. El problema aquí es de que el diablo tiene la razón. Nosotros cometemos muchos pecados, nos equivocamos constantemente. El problema es cuando nosotros nos quedamos ahí. Cuando decimos, pues ya estoy embarrado, pues déjame revuelco bien. Ya me embarré. Y entonces nos conformamos, y entonces nos estancamos, y ahí nos tiene el diablo donde nos quiere tener, aislados, inutilizados, sin autoridad. Si nuestra carta es bien leída, si la persona que nos ve dice, bueno, este es un ser humano como cualquier otro, pero siempre está en lucha de ser mejor. Entonces, nuestra autoridad para compartir el evangelio cobra vida y podemos hacerlo. Si nosotros estamos esperando que alguien digno venga y comparte el evangelio porque nosotros no somos dignos, pues entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Absolutamente nadie puede ir. Son personas luchando porque su carta sea bien leída. También seremos usados por Dios en el ministerio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no ejercemos un trabajo ministerial, no ejercemos los dones que el Espíritu Santo, cada uno de nosotros nos ha dado, porque no nos sentimos dignos de eso. O porque sentimos que nuestro testimonio, que nuestra carta está siendo leída y no está bien leída. Y entonces hasta que no cambie mi vida, hasta que no pueda yo ser mejor, hasta que no deje cierto hábito, hasta que no deje esto, entonces voy a poder servir y ejercer el don que el Espíritu Santo me ha dado. Y caemos en el mismo error anterior. Si nuestra carta está bien leída, también estaremos con la conciencia tranquila, de que podrán decir de mí lo que quieran, podrán hablar mal de mí, siempre buscarán la manera. Con Daniel lo hicieron, y dice la Biblia que Daniel era un hombre que junto con sus amigos no tenía tacha. Era un hombre que levantaron una estatua para que la adoraran, bueno, los amigos, ¿verdad? Y querían hacerlos caer de esa manera y no lo pudieron hacer caer. Y Daniel específicamente era un hombre que oraba 3 veces al día y abría sus ventanas para orar, inclinarse delante de su Dios, y esa fue la causa por la cual lo agarraron, porque no vieron manera de hacerlo caer, porque dijeron, este hombre es irreprensible, este hombre es buen marido, buen esposo, buen hijo, buen papá, buen ciudadano, es un gran estadista, es una persona honrada, ¿de dónde lo hacemos caer este cuate? Y entonces dijeron, pues bueno, es un hombre que depende de su Dios, entonces vamos a hacer que dependa del rey en lugar del Dios, y con eso vamos a saber y vamos a hacerlo caer y vamos a matarlo. Siempre van a buscar algo mal de nosotros, pero lo increíble es que siempre van a encontrar algo mal en nosotros, siempre. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer caso a eso, ¿sí? Decía Benjamin Franklin, después de que terminó su periodo de presidente de Estados Unidos, decía él, si yo le hubiera hecho caso a todas las críticas y todas las demandas que la gente y las cosas malas que hablaba de mí, jamás hubiera gobernado Estados Unidos. Siempre va a haber. No estoy diciendo que no hagamos caso, porque nuestras vidas son cartas leídas.
tenemos que hacer caso, tenemos que ver, pero con el fin de crecer. El hecho aquí es de que tendremos nuestra conciencia tranquila de decir lo que se dijo de mí, lo que se pensó de mí, no fue cierto. Mi conciencia está tranquila. ¿Por qué? Porque solamente quisieron difamarme. Por eso dice el pasaje de Mateo 5:11, toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Cuando mienten, entonces hay una bienaventuranza. Dices, bienaventurado, doblemente feliz eres, porque no es cierto lo que están diciendo de ti. Lo triste es cuando tienen razón. La carta debe estar bien leída y debe estar bien aprobada. Es importante. Serás una persona confiable y genuina donde te pares. Digna de confianza. No importa que sea la iglesia o no la iglesia, vas a tener valor moral para que puedan ir a ti y acudir a ti en situaciones difíciles. Serás creíble por ver la congruencia de tus palabras, ¿sí?, con tus acciones. La gente se dará cuenta. Estamos en la mira. Y la verdad, ven lo bueno, aunque no lo quieran reconocer y aunque nada más te quieran reconocer lo malo. Pero la gente logra ver lo bueno en los demás. Nosotros mismos, cuando somos críticos de alguien, podemos ver que hay cosas buenas ahí. Y muchas veces a las personas que nos critican les duele más eso que aún las cosas malas que hacemos. Es más, se mofan mejor de las cosas malas y les duele las cosas buenas. Aquí el detalle no es demostrarle lo bueno que somos, sino el detalle es tener autoridad para hablarles del Evangelio. Autoridad para servir al Señor. Queremos levantar de esta iglesia un escuadrón, un ejército confiable de discipuladores. Nuestra carta va a ser más expuesta. A veces eso no queremos, por eso no queremos discipular, porque entonces hacemos que nuestra carta se abra más, ¿no? ¿Por qué? Porque como Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Era una carta expuesta, abierta, pero con autoridad podía decir, imítenme a mí. Yo me he esforzado en imitar a Cristo. Y muchas veces nosotros pensamos que ese tipo de dichos son soberbios. Y decimos, no, pues qué soberbio. ¿Cuándo va a decir imítenme a mí? Pues no era con una actitud soberbia, era con una actitud real. Yo me he esforzado por imitar a Cristo. Quizá ustedes digan, yo no puedo imitar a Cristo porque Cristo es Dios. No estamos en un terreno parejo. Pero Pablo decía, yo soy ser humano, yo soy hombre, imítenme a mí. Por lo menos lléguenme a mí. Yo estoy imitando a Cristo. Entonces muchas veces ese querer que otra persona te imite a ti, te hace, cuando ves tu carta y dices, como que no tengo autoridad para hacerlo. Entonces mejor no me meto en esto. Es mucho compromiso. Y de eso se trata precisamente el tercer punto, que es ¿cómo nuestra carta puede ser bien vista? Con un compromiso. Necesitamos comprometernos con Dios a que nuestra carta sea bien vista. Dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y esto, en primer lugar, es reconocer que mi carta tiene muchas frases que no deberían estar. Que la escritura que hay en mi corazón tiene muchas cosas que no deberían estar y deberían cambiar. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, dejar de luchar. Dices, ¿cómo dejar de luchar? Me estás diciendo, dejar de luchar humanamente contra esas cosas que sabes que deberían cambiar. Muchas veces luchas en tus propias fuerzas por tus malos hábitos. Luchas en tus propias fuerzas por adquirir hábitos espirituales o buenos hábitos en tu vida. Muchas veces estás luchando de manera humana por situaciones en tu vida que quizá son cosas que ya están por años arraigadas en tu corazón y por más que te has esforzado no has podido dejar. Y muchas veces has escuchado esta frase de deja que Dios actúe y lo has hecho. Deja que Dios lo haga y no tú, y lo has hecho. Y quizá ya estás cansado de intentarlo. Ya estás cansado de luchar por ti mismo
ya sabes que no puedes contra eso, y también se lo has pedido a Dios y te has dicho, Dios no me lo ha quitado, no me lo ha querido quitar. Pero sigue el mal hábito. ¿Por qué se deberá? ¿A qué se deberá eso? Muchas veces se debe a que nosotros nos conformamos, abrazamos ese mal hábito, culpamos a Dios de que no se lo haya llevado, pero en realidad no se lo hemos dado. Y en realidad, en lo más profundo de nuestro corazón nos hemos engañado a nosotros mismos o intentado engañar a nosotros mismos que no se puede, que ya sí soy. Y hemos caído en el error de pensar que así somos y que Dios así nos ama y que entonces no tengo por qué cambiar. Aquí hay una verdad. La verdad es de que Dios aún así nos ama. Esa sí es la verdad. El error es de que no por eso no se deba cambiar. Ese es el error. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, redarguyéndonos, haciéndonos entender que en nosotros hay errores en nuestra vida, pues. Hay cosas que no están bien escritas en nuestra carta y que tenemos que cambiar. Primer paso es reconocer. Haz un examen introspectivo, reconoce que hay algo, hay cosas en ti, cosas en mí que necesitamos cambiar y mejorar. Que el Espíritu Santo nos lo diga. En tercer lugar sería dejar de luchar. Deja de luchar humanamente. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación es venir. Ponte a cuentas con tu Creador. Ponte a cuentas con Dios. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Sabemos que tenemos un Dios de oportunidades, ¿no es así? Una tras otra, misericordia tras misericordia. Se renueva la misericordia de Dios cada mañana. Cada mañana es nueva su misericordia. Dios nos quiere bendecir. Dios se preocupa por nosotros. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Es algo que hemos aprendido. Entonces tenemos que venir y limpiar nuestros pecados con Dios. Si fueren como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, van a ser como blanca lana. Limpia tus pecados. Reconoce que hay algo que cambiar en ti. Y el mismo Isaías, pero más adelante en el capítulo 55, versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No endurezcas tu corazón. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿De qué se trata esto? Reconocer que Dios está aquí presente, dándote una nueva oportunidad, otra más. Y quizá tú ya estás harto de ti mismo y digas, otra más. Pues Dios te dice, sí, otra más. Y si tú quieres otra nueva oportunidad, yo creo en ti, dice Dios. Y te la doy. Y ahora sí es la buena. Y no te desesperes. Y esto es un proceso. Y eso tiene que ser algo que demande de nosotros dependencia de Dios. Pero la invitación es venir. Ponte a cuentas con Dios. Búscalo mientras puede ser hallado. Porque después Dios ya no te habla. Eso le dijo al pueblo de Israel. Búsquenme, búsquenme. No porque yo esté perdido, sino porque ustedes están perdidos. Vuelvan su rostro a mí. Y dice el profeta que los quiso traer como una gallina trae a sus polluelos, como una madre amorosa a sus hijos. Los quiso atraer y ellos lo ignoraron y lo ignoraron. Endurecieron su corazón,
a tal grado que Dios duró más de 400 años sin hablarles. Porque Dios aplica la ley del hielo. Dios deja de escuchar tu oración. Dios deja de hablarte. ¿Para qué te esperas? Búscalo mientras pueda ser hallado. No seas como Saúl, que lo olvidó, que le dijeron y él lo volvió a olvidar, puso pretextos, culpó al pueblo, culpó a la gente, puso pretextos que era para adorarle a él y nunca reconoció su error. No lo buscó, no fue a él, no arregló las cuentas con él mientras pudo ser hallado. Y entonces Dios le dejó de hablar. Y después fue y lo buscó y Dios no le habló. Y fue con un profeta y lo buscó y Dios no le habló por medio del profeta. Y fue entonces rápido con el sacerdote y le vio el pectoral y agarró el urim y el tumín, que eran unas piedras, y las buscó y le preguntó a Dios, y las piedras no cambiaron de color porque Dios calló su boca. Dios no le habló. Tuvo que ir con una divina, con una medium supuestamente, a que le trajera a Samuel. Y cayó a lo más bajo. Y primero de Crónicas capítulo 10 dice que Dios lo desechó porque buscó a una endemoniada. Cayó a lo más terrible, a lo más bajo. No lo buscó cuando lo pudo hallar. No le llamó mientras estaba cerca. Entonces tenemos la oportunidad ahorita. No endurezcas tu corazón. Ven, ponte a cuentas con Dios. Búscalo mientras pueda ser hallado. Quizá para muchos de nosotros puede ser la última oportunidad. Llámale en tanto que está cercano. Y termina este versículo diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, como es Dios de amoroso. Dice: y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios amplio en perdonar. No dejes pasar esta oportunidad. Hay tantas cosas que se tienen que escribir en esa carta para que la gente las vea. Tantas cosas que faltan por escribir. Y hay tantas cosas que se tienen que borrar de esa carta y reescribir. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Y oremos. Señor, aquí está tu iglesia, Padre. Estamos rendidos delante de ti. Tu palabra dice que tú no resistes a un corazón contrito y humillado. Queremos acudir a ti, Señor. Queremos pedirte perdón porque nuestro testimonio, Señor, lo que se lee de nosotros, no es acorde a lo que tú quieres. Porque la gente, Señor, que nos ve, que nos lee, nos analiza, Señor, y ve que hay tantas cosas que le impiden aún creer en ti. Perdónanos, Señor, porque hemos sido de tropiezo a esas personas, porque hemos sido de tropiezo muchas veces a hermanos mismos aquí en la iglesia, porque hemos sido de tropiezo, lo más triste, a nuestra propia familia, a nuestros hijos. A las personas, Señor, que debemos ser un ejemplo, hemos llegado a ser un tropiezo. Perdónanos por eso. Y perdónanos porque no nos hemos dado cuenta muchas veces de ese hecho, pero ahora el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está diciendo en qué nos hemos equivocado. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por esto, suplicando una nueva oportunidad, creyendo que tú no la puedes dar, Señor, sabiendo que nuestra vida puede ser un parteaguas a partir de hoy. Ya estamos cansados de nosotros mismos, de siempre lo mismo. ¿Cómo nos tienes paciencia, Señor? Perdónanos por eso. Queremos cambiar. Queremos que tú nos transformes. Queremos que tú reescribas en nuestra carta que hay en nuestro corazón cosas diferentes que te honren y que sean de inspiración a los que nos rodean. Permite que eso pase en nuestras vidas, Señor.
Y así como estamos con los ojos cerrados, yo quisiera hacer un reto a la iglesia en este momento, o a los que están allá en casa también. Hay cosas que cambiar. ¿Qué se leerá de ti? ¿Cuál será la lectura que tiene la gente de ti? ¿Glorifican y alaban a Dios al ver tu vida, al ver tus actos? ¿O se burlan de Dios y se alejan porque no quieren ser así como tú eres? ¿Eres de bendición o de tropiezo a las personas que no conocen de Jesús? Hay cosas que cambiar. Dios tiene que transformar algo en tu vida ya. ¿Te has resistido a hacerlo? Yo te voy a pedir que seas valiente y que te pongas de pie y le digas: Señor, aquí está mi vida. Una vez más vengo delante de ti. Una vez más te pido una oportunidad. Una vez más quiero que reescribas cosas buenas conforme a tu voluntad en mi corazón, en mi vida, y que mi carta sea bien leída. ¿Quiénes son esos valientes? Yo quiero orar por ustedes. Yo mismo pongo mi vida y me levanto delante de Dios diciendo que: Señor, hay tantas cosas que cambiar en mí que quiero que tú lo hagas. Ya me cansé de hacerlo yo, de intentarlo yo, y no puedo. Quiero otra oportunidad. Quiero que ahora tú lo hagas con todo tu poder. Quiero entrar en ese proceso que va a ser quizá difícil, largo, doloroso, pero que tiene peso de gloria, porque tú lo vas a hacer. No resistas tu corazón. Ponte de pie, haz un compromiso con Dios, ahí donde estás. Dile: Señor, aquí está mi vida. Perdóname porque no he actuado conforme a lo que creo y a lo que digo. Transforma mi corazón, transforma mi vida. Ayúdame a llamarle pecado lo que tú le llamas pecado, a dejar esos malos hábitos que tengo, a adquirir hábitos espirituales. Ayúdame a ser mejor hijo tuyo. Ayúdame a ponerte en primer lugar como prioridad en mi vida, sabiendo que todas las demás prioridades caerán en el lugar donde deben estar. Si tú estás en primer lugar en mi vida, lo demás se arregla. Perdóname por no hacerlo. Perdóname por decir de labios hacia afuera que te amo, cuando en realidad mi vida no lo demuestra. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu misericordia a pesar de cómo soy y a pesar de cómo me he portado contigo. Gracias porque tu misericordia se ha renovado una vez más y crece en mí una vez más. Gracias, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es muy bueno con nosotros. Amén. Muy bien. Terminamos entonces y